estuve junto con Luis, tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia de Argel. Entonces voy a hacer una intervención, vamos a hacer las dos intervenciones relativamente breves, ¿no?, para dar cuenta de algunos elementos que se plantean allí y poder debatir tanto en relación con lo que allí ocurrió como con relación a las iniciativas y las perspectivas que se abren, ¿no? Lo primero que creo que es importante transmitiros, ¿no?, es que realmente era impresionante, ¿no?, constatar, ¿no?, la presencia de delegados, de representantes de más de 50 países, con una presencia muy destacada sobre todo de delegados de países en los que desde el punto de vista de la aproximación tan superficial, incluso tan frívola que se hace normalmente en los medios de comunicación, pareciera que la devastación hace que ni siquiera exista ni movimiento obrero ni núcleo organizado alguno de trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, llamaba la atención, ¿no?, observar la presencia de delegados, por ejemplo, de Somalia, delegados de Afganistán, ¿no?, que representaban no una decisión individual, ¿no?, sino la expresión de un combate, ¿no?, que toma forma en las condiciones, de luego, más adversas, ¿no? Otro aspecto que cabe destacar, ¿no?, es la relevancia que tiene la constitución del movimiento obrero en Argelia sobre la base del PT y sobre la base de la UGTA, ¿no? Es decir, es verdaderamente impresionante la presencia, la capacidad organizativa. La capacidad organizativa no tiene que ver con una voluntad individual particular, ¿no?, sino que tiene que ver con la expresión que representa un combate organizado, ¿no? El PT tiene, entre alcaldes y concejales, tiene más de 1000, ¿no?, cargos electos, ¿no? Y eso no es una cuestión cualquiera, ¿no? Es una cuestión que, como digo, expresa un combate, ¿no? Era también impresionante constatar la presencia de delegados, representantes de clases trabajadoras, de expresiones nacionales de la clase trabajadora que están emprendiendo un combate realmente valiosísimo, ¿no?, y en condiciones tan adversas como las de los compañeros egipcios en concreto, ¿no?, el compañero de Palestina y en general los de Oriente Medio, ¿no? Era realmente llamativo constatar que había representantes de prácticamente todos los países africanos, ¿no?, y eso, como digo, en condiciones muy, muy hostiles en muchos casos, ¿no? Había delegaciones, de luego, también de Europa y de América, donde seguramente por circunstancias de lejanía y otras no se volcó tan intensamente la preparación de la conferencia. Había, sin embargo, sí representantes de algunos de los países donde hay un combate más potente, ¿no? Había compañeros de la CUT brasileña, había compañeros de venezolanos, había compañeros también de Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay son 3 días de trabajo intenso, en el que por una parte hay sobre todo las intervenciones, ¿no?, de esos delegados, ¿no?, que permite hacerse una aproximación muy interesante, ¿no?, en el sentido de ese reflejo de las actividades. Por una parte, digamos, se puede expresar de una forma muy sintética, ¿no?, por una parte de la devastación brutal que exige el imperialismo hoy a escala mundial, ¿no?, sin ambajes, ¿no?, sin ningún matiz, ¿no?, con las formas más destructivas posibles, ¿no?, y esto lo comentábamos, ¿no?, con otros compañeros, ¿no?, donde uno puede establecer ciertos debates o ciertos matices, por ejemplo, en relación con situaciones que a veces se presentan de una forma relativamente contradictoria o no plana, no directa, el caso, por ejemplo, de Libia, ¿no? Pero lo que nadie puede negar es que sería inexplicable nada en el caso de Libia si no consideráramos la existencia de un recurso natural como el recurso energético, como el petróleo, que ordena o más bien desordena todo, ¿no? Por una parte, digo, esa plasmación, ¿no?, objetiva, generalizada, sistemática, estructural, ¿no?, de la devastación que únicamente como escenario de presente y futuro puede ofrecer la economía capitalista, ¿no? Y por otra parte, una voluntad real, práctica, con experiencias concretas de resistencia y de combate, como digo, a escala mundial, ¿no? Y eso es una forma, desde luego, muy resumida y muy, muy sintética, ¿no?, pero que expresa el significado, ¿no? Y esa dimensión internacionalista, ¿no?, de la pretensión real, ¿no?, de articular un combate colectivo que toma formas concretas, ¿no? Y en ese sentido hay una declaración final que seguramente que la tengáis, ¿no? Quienes no la tengáis, se os manda, ¿no? Y que no voy a leerla entera, ¿no?, pero sí voy a señalar algunos elementos que yo creo que son muy, muy ilustrativos, seleccionando sobre todo las cuestiones que más directamente se relacionan con nuestra situación, ¿no? Leo 3 párrafos y el acuerdo final, ¿no? Nosotros tenemos fundamento para acusar a las grandes potencias y las instituciones a su servicio de poner en peligro la continuidad de la humanidad por las guerras, el hambre, la destrucción de las conquistas sociales que materializan el progreso humano. Tenemos fundamento para acusar a las grandes potencias de estar en el origen de la propagación de las expresiones de la barbarie,
de preparar el terreno del totalitarismo por el cuestionamiento de los fundamentos de la democracia política, que son los estados, los partidos y los sindicatos independientes. Consideramos que es la responsabilidad del movimiento obrero sindical internacional organizar la acción unida y solidaria en defensa de los derechos sociales, de las libertades sindicales y de la integridad y la soberanía de las naciones, contra los planes y políticas mortales de las instituciones internacionales. Nosotros, que en nuestros países respectivos militamos por el derecho de los pueblos a vivir en paz y en dignidad y con dignidad del producto de nuestros recursos nacionales, por decidir libremente su presente y su porvenir y su futuro por el ejercicio de los derechos democráticos, proclamamos nuestra determinación a combatir los atentados, los ataques a la soberanía de las naciones y de los pueblos, el pillaje de sus riquezas naturales. Nosotros declaramos nuestra oposición franca, frontal, a las injerencias extranjeras que confiscan las soberanías populares. Y concluye esta declaración, esta declaración acordada, esta resolución. Nosotros decidimos constituirnos en Comité Internacional Permanente de Vigilancia y Alerta por la puesta en marcha de las proposiciones resultado de la conferencia de urgencia, comenzando por 1. Preparar la celebración de un tribunal internacional del tipo Bertrand Russell para dirigir, sobre la base de los hechos, un acta internacional de acusación contra los responsables y autores de la guerra de ocupación-pillaje de la destrucción de las naciones. 2. Coordinar la acción unida y actuar conjuntamente en defensa de la integridad y la soberanía de las naciones. 3. Organizar la movilización unida contra la guerra y para que los presupuestos de la guerra sean utilizados para el desarrollo socioeconómico, para la salud, la instrucción, la enseñanza, para combatir la miseria y el hambre que se propagan en el mundo. 4. Organizar la movilización unida contra los planes mortales del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, etcétera, contra el dictado de los déficits presupuestarios utilizado en Europa para imponer a los trabajadores y a los pueblos planes de ajuste estructural asesinos, la destrucción de los derechos y conquistas sociales, por la anulación de la deuda exterior, un instrumento de saqueo de las economías nacionales de los países oprimidos y de la puesta bajo tutela de los estados y de las naciones, ¿no? Aquí hay un aspecto que yo creo que es interesante resaltar, y es que a menudo en ese escenario en el que el capital como clase dominante recurre a todo mecanismo para intentar asegurar su dominación, hay un aspecto que conocemos bien, que es el intento de dividir a los trabajadores, ¿no? Y esa división toma muchas formas, ¿no? En particular, ahora la percibimos y la padecemos aquí, ¿no? Sobre la base de los supuestos intereses distintos, enfrentados, que tendrían los trabajadores jóvenes respecto a los trabajadores de más edad, de más experiencia, los trabajadores de distintas regiones, en el caso del Reino de España es clarísimo, ¿no? O también esa orientación tan querida, ¿no? Por las posiciones tercermundistas, en el sentido de que los intereses de los trabajadores de los países desarrollados, que al fin y al cabo serían privilegiados, ¿no? Respecto a los trabajadores de los países más atrasados, más oprimidos, ¿no? Y ahí hay un aspecto que yo creo que es muy interesante, y es que con independencia, que es cierto, de que la forma particular que tome este ataque a las naciones, a la soberanía, a la democracia, ahí lo sustantivo es realmente el elemento en común, ¿no? Y quizá no haya sido más fácil que hoy nunca, ¿no? Y no por casualidad, ¿no? Sino porque esa huida hacia adelante desesperada, criminal, del capitalismo implica exigencias de destrucción cada vez mayores. Digo que probablemente nunca se ha percibido esto con la claridad, con la facilidad, con la inmediatez que lo percibimos hoy, ¿no? Donde no es ya que no se pueda disimular, es que directamente aparece en las portadas de los diarios, ¿no? No es como en otros momentos históricos, ¿no? Donde quizá aparecía de una forma rebuscada, ¿no? En las páginas pares y en un recuadrito pequeño en una esquina, ¿no? Sino que aparece de manera directa, ¿no? De igual modo que es un elemento relativamente novedoso, no el contenido, ¿no? Pero sí la forma que toma la subordinación de la Unión Europea al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Donde por vez primera prácticamente en este año 2011 ya reiteradamente se hace mención expresa, ¿no? De la subordinación, de la tutela del Fondo Monetario Internacional, y cada vez de una forma más explícita, porque si esto era así en el documento de marzo de este año, ¿no? En el Pacto por el Euro Plus, hoy día en la declaración del 9 de diciembre es aún mucho más explícito, ¿no? Y en ese sentido nosotros lo que hicimos fue dedicar parte importante de nuestra intervención precisamente a explicar la concreción, ¿no? Que esto tiene en el caso europeo y particularmente en el caso español, ¿no? Hay un punto de partida que para nosotros es absolutamente crucial y clarificador, ¿no? Y es que hay premisas falsas, ¿no? Y una premisa falsa que también trata de hacer mucho daño desde el punto de vista mediático, y a la que por qué negarlo, ¿no? Hay ciertos sectores de la clase trabajadora organizada que se acogen a ella, ¿no? Que es la idea de que hay un
punto de partida inevitable que tiene que ver con que hay que recortar, ¿no? Con que hay que pagar una factura de no sé quién que estuvo en una farra espectacular y esa factura inevitablemente tendríamos que pagarla entre todos, de modo que lo que cabe discutir es en qué proporción se paga, ¿no? Lo cual ni siquiera es cierto en términos de que hay quien no paga nada, ¿no? Pero indudablemente la cuestión que hay que impugnar es la premisa de partida. Y hay un aspecto que yo creo que muchas veces, ¿no? Y quienes mantuvimos un combate desde, por ejemplo, muy señaladamente desde el año 92, ¿no? Contra Maastricht y lo que significaba el camino que se preparaba para el euro, no solo es que debamos mantenerlo, sino que quizá hoy día se nos facilita en términos relativos precisamente por ese desenmascaramiento, ¿no? De lo que significa el euro, la Unión Europea, de una forma palmaria, ¿no? Una forma tremendamente agresiva, ¿no? En ese sentido yo creo que hay un hecho, yo no sé si Luis lo notó, yo estaba enfrente, lo vi, ¿no? Cuando yo planteé que el problema no eran las políticas de la Unión Europea, sino que el problema es la Unión Europea, y no es un juego de palabras, es una cuestión absolutamente crucial que plantea la imposibilidad absoluta de depositar ninguna ilusión en que otra Unión Europea formulada en estos términos es posible, ¿no? Y fue significativa la reacción de algunos la respuesta, ¿no? De algunos compañeros de otros países europeos, ¿no? Porque a lo más que se llega en esa suerte de pensamiento crítico único que tiene un cierto eco, una cierta acogida en algunos medios, es a plantear esa fórmula mágica, ¿no? De que todo es posible alternativamente en cualquier marco, en el seno de cualquier lógica, ¿no? Entonces fue interesante, ya digo, ¿no? La respuesta, la acogida, ¿no? Simplemente por plantear las cosas de una forma clara, ¿no? Es decir, no, yo creo que hay que decirlo y creo que debemos fortalecernos en el debate que tenemos en distintos ámbitos con nuestros compañeros, ¿no? Que la Unión Europea es la negación de Europa, hay que decirlo con toda claridad, es la negación de Europa, ¿no? Si nosotros entendemos y reivindicamos Europa como la región del mundo donde más lejos se ha ido en institucionalizar, en establecer conquistas obreras y democráticas, hay que decir que la Unión Europea constitutivamente es su negación. No hay un debate posible en torno a otra orientación de la Unión Europea. La Unión Europea está constituida para eso. La Unión Europea, cuyo origen se sitúa directamente en el plan del general Marshall de reconstruir Europa sobre la base de los intereses de las empresas multinacionales estadounidenses, que son las que tienen capacidad, las únicas, el único segmento del capital que tiene capacidad de beneficiarse de una pérdida relativa de fronteras a partir de la reducción de aranceles, etcétera, en los años 50, ¿no? Y que en el contexto de la propia trayectoria del capitalismo, ¿no? En esa, como decía antes, huida hacia adelante, toma una forma especialmente grave a partir de los años 80 y no por casualidad, ¿no? Ese punto de inflexión que señalan muy marcadamente Thatcher y Reagan y que en el caso de Europa toma la forma del Acta Única, ¿no? Y el Acta Única se menosprecia teórica y políticamente porque tiene un carácter muy potente, ¿no? Es el establecimiento de la barra libre para los capitales, ¿no? La libre circulación de los capitales supone ya un elemento que prepara el terreno para el dumping social, ¿no? Para esta idea de la competencia entre naciones más desreglamentadas, ¿no? ¿Quién ofrece más? Y ahí el ejemplo, desde luego, de referencia es Irlanda, ¿no? Con una devastación brutal que supone el hecho real, ¿no? De que en 30 años en Irlanda los salarios hayan pasado de representar un 67% del producto a representar un 47%. Es un ataque de una magnitud brutal, ¿no? Un proceso que difícilmente encontramos episodios históricos en los que adquiera tal magnitud, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante entender eso y entender que además eso es el preámbulo de Maastricht y el camino a la moneda única, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Con toda claridad, ¿no? Que eso es el euro y no puede ser otra cosa, ¿no? El euro es un mecanismo de disciplinamiento de las políticas económicas que toma, por tanto, la forma que plasma la forma que en Europa adquiere la impugnación de la democracia y las soberanías, porque hay que decir, y esto es muy importante y todavía sigue siendo así, cuando hay sectores, y los conocemos, ¿no? Y hay compañeros que plantean la idea, ¿no? De una democracia a escala mundial o cosas similares, ¿no? Hay que, en realidad, decirlo desde el ABC más elemental, ¿no? No hay ningún acuerdo internacional que pase a ser vigente en ningún ámbito si no es transferido, si no es trasladado al ámbito de las legislaciones nacionales, ¿no? Porque existen las naciones o no existe nada, ¿no? Porque históricamente, cuando el capitalismo tuvo la capacidad de desarrollar las fuerzas productivas, lo hizo en el seno de las naciones, desarrolló las naciones, y las naciones son las infraestructuras, y es la industria, y es el empleo, y son la reglamentación, ¿no? Y son los servicios públicos, ¿no? E impugnar las naciones y este planteamiento, ¿no? que adquiere que supone, ¿no? Que se le da un aldabonazo, un impulso a partir del año 92 con Maastricht, significa justamente esa institucionalización de lo contrario. Y hay que decirlo, ¿no? Que si Europa es la institucionalización de las conquistas y por eso es referente a escala mundial, la Unión Europea es justamente una institucionalización de signo contrario, es la ruptura, es la destrucción, y no puede ser
de otra manera, porque está constituida así, ¿no? Y cuando decíamos en otros momentos históricos que había una subordinación a Estados Unidos, al imperialismo estadounidense, parecía una cuestión, una formulación retórica, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Y sin embargo, bueno, ¿por qué? Y Luis seguro que lo recuerda, ¿no? Y lo explicó allí muy bien, ¿no? ¿Por qué Richard Gaynor, secretario del Tesoro estadounidense, sabe antes que los españoles cuál es el programa que nos quieren aplicar, ¿no? Eso a qué obedece, ¿no? Y es Richard Gaynor y no es cualquiera, ¿no? Y es Goldman Sachs quien pone y quita gobiernos, y no es cualquiera, ¿no? Y es el Fondo Monetario Internacional quien directamente tiene un comisario político en el gobierno de Italia. E Italia es una potencia imperialista. Es una potencia imperialista, desde luego que de segundo orden, de tercero, da igual, pero es una potencia imperialista. Italia es miembro del G7. Italia es uno de los 7 países más ricos del mundo, a partir de los cuales se establecía ese entramado de conflicto, negociación, a partir del cual se dirigían políticas para el conjunto de los países, ¿no? Y es en Italia donde directamente ya hay un comisario político de Estados Unidos, directamente, físicamente. Y eso señala un momento distinto, un momento en el que el agravamiento de los elementos plantea que no basta solamente con excluir del ámbito de la competencia de la soberanía nacional la política monetaria, la política cambiaria, ¿no? Sino que hay que ir más lejos y hay que excluir la política fiscal. Lo decía González Páramo. González Páramo es un muy mal profesor de economía. Yo le tuve de profesor, que además es miembro del Consejo Rector del Banco Central Europeo, que planteaba expresamente, negro sobre blanco, que la política laboral ya no podía ser competencia de las naciones. Es decir, que no podía haber ningún trasfondo mínimamente democrático detrás de la política laboral, ¿no? Es exactamente lo mismo que se ha reforzado hace 11 días, ¿no? En Bruselas, a la luz de que ni siquiera puede haber ningún atisbo de política fiscal que tenga un cierto referente, más allá remoto o no, en relación con la democracia en el ámbito de la política fiscal, ¿no? Eso, desde el punto de vista de las instituciones del capital, corresponde al pasado, ¿no? Porque corresponde al pasado la democracia, corresponde al pasado la soberanía nacional, ¿no? Y yo creo que también tratamos de trasladar allí una reflexión, un planteamiento que me parece que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con que la clase trabajadora y la población en general ha manifestado inequívocamente su disposición a combatir, ¿no? Y esto no es una cuestión cualquiera, ¿no? Y hay elementos y hay ejemplos que los conocemos perfectamente, ¿no? Y desde luego la movilización en enseñanza, en secundaria, en Madrid es paradigmático, ¿no? Donde no solo los trabajadores, sino en general las familias, la población, ¿no? La población valora de forma inequívoca lo que significa como conquista histórica, ¿no? El establecimiento de ese componente del salario indirecto, el salario social, del salario histórico, que es la enseñanza pública, gratuita, ¿no? Y lo mismo podemos decir en relación con la situación en Cataluña, ¿no? Y en el ámbito de la sanidad, ¿no? Donde la destrucción toma una forma directamente, y aquí no hay retórica ni literatura, una forma mortal, directamente mortal, porque es a lo que conduce el cierre de servicios de urgencias. No estamos hablando de cuestiones retóricas, no estamos hablando acerca de un futuro supuestamente apocalíptico, estamos constatando el hecho real de que hoy toma esa forma absolutamente destructiva de lo que quizá hace relativamente poco parecía consolidado. En el marco de una sociedad de clases nunca hay nada consolidado, ¿no? Y mal iríamos si plantearíamos esos términos, ¿no? La situación, ¿no? Pero el hecho es que frente a esa disposición a movilizarse, ¿no? Que se manifiesta, ya digo, de forma inequívoca, en Madrid hemos tenido una experiencia muy llamativa al respecto, ¿no? Incluso ante la injerencia de un Estado externo, ¿no? Un Estado siniestro, ¿no? El Vaticano, ¿no? Con una movilización en el mes de agosto, incluso la respuesta ante esa modificación constitucional, ¿no? Después de 15 años dando vueltas a lo del Senado, y en 15 días se resuelve siempre que medie un oportuno telegrama del Banco Central Europeo, ¿no? Y yo creo que es una de las primeras experiencias históricas en las que en Madrid en el mes de agosto se produce una movilización realmente de masas, ¿no? Y eso muestra también, ¿no? Eso constata que efectivamente hay la disposición de los trabajadores, de la población, de los sectores populares a movilizarse, ¿no? Y hay que decir que esa disposición está siendo castrada, ¿no? Está siendo castrada planteando su incorporación, ¿cómo decirlo?, encerrarla en un callejón sin salida, que es el del diálogo social, ¿no? Porque hay que decir, y tenemos perspectiva histórica, tenemos que decir que en España llevamos 35 años de diálogo social, ¿no? Especialmente 20 últimos, ¿no? Y eso que normalmente se presentaba bajo la consigna, ¿no?, de la moderación salarial para preservar el empleo, ¿qué resultado tiene 20 o 35 años después? El resultado tiene en términos salariales el hecho de que, fijaos, entre el año 96 y 2006, en el periodo de crecimiento, los salarios reales caen en España, su peso en el producto, su peso en la tarta, en el reparto de tarta, cae un 2%, que puede parecer poco, pero hay que tener en cuenta que se incorporan casi 6 millones de trabajadores, ¿no? Con muchos más millones de trabajadores se produce una pérdida de participación, ¿no? Y eso cuando las cosas iban... Se decía, ¿no?, que España iba bien, ¿no?, cuando las cosas iban relativamente bien, ¿no? Eso por el lado del salario, ¿no? Ni que decir tiene que se han moderado los salarios. No se han moderado, se han recortado los salarios. Y a cambio ha habido más empleo. Sabemos lo que ocurre.
estamos en 5 millones de desempleo abierto, ¿no? Pero en realidad el desempleo es mucho mayor, ¿no? Hay un ejercicio estadístico muy sencillo de hacer, que es considerar los datos del Instituto Nacional de Estadística en relación con el empleo parcial, ¿no? Y con las razones por las que la gente alega que tiene empleo parcial, ¿no? Donde la mayor parte de las causas alegadas es que no encuentran empleo a tiempo total, ¿no? Con lo cual ahí hay más desempleo, ¿no? De hecho, si tomamos el indicador último real de por qué la gente tiene empleo parcial, que es, digamos, o mejor dicho, quién sería involuntariamente que tiene empleo parcial, vemos que la gente que declara que querría sí no llega al 10%, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que el desempleo real está muy por encima de los 6 millones, ¿no? Es una devastación brutal. Fijémonos en lo que significa. Significa que el capital renuncia a explotar a más de 5 millones de trabajadores, a 6 millones de trabajadores, ¿no? En esa huida hacia adelante loca, ¿no? Donde hay una situación económica en la que en términos relativos, ¿no? Ese indicador de salario que decía, hay una tasa de plusvalía, hay una explotación mayor que nunca en términos relativos, y eso aporta una cantidad acrecentada de plusvalía que sin embargo es insuficiente para las masas crecientes de capital ficticio que dicen ser acreedoras a una plusvalía que no existe, ¿no? E incluso en el propio debate en el seno de la economía y de la teoría y de la política burguesa, cuando hay autores, ¿no? Seguro que los conocéis, este famoso Krugman, ¿no? Que escribe un artículo cada domingo en El País, bueno, en realidad escribe el mismo artículo cada domingo, ¿no? Pero que el tipo lo que plantea es la idea de una intervención, un estímulo, ¿no? Y hay que decirle a Krugman, ¿no? Que seamos serios, ¿no? Que nos situemos en el terreno de la economía política, no de la propaganda, ¿no? Y hay que decirle, bueno, entonces si es tan bonito, ¿por qué no se hace? Fácil. ¿Por qué no se hace? Si es tan fácil, tan bonito y resuelve las cuestiones, ¿por qué no se hace? Porque no es que Krugman no comprenda cómo funciona la economía capitalista, ¿no? Más bien trata, como tantos otros, de apuntalarla, ¿no? Y esto yo creo que es importante en el sentido de tener claro entre nosotros, ¿no? Cuáles son las ilusiones que podemos depositar en lo que, como decía antes, en relación con la Unión Europea, no es más que un instrumento de liquidación, ¿no? Hay que decirlo, de liquidación, de destrucción, ¿no? De destrucción abierta, destrucción frontal, ¿no? Pero hay que decir también una cosa, ¿no? Que precisamente por la magnitud que toma la destrucción, eso que acabo de decir hace un instante, ¿no? De que se trata de castrar esa voluntad, se trata de pararla, a la vez, si bien es cierto que se intenta, cada vez son los aparatos, los elementos de las organizaciones de la clase trabajadora son más impotentes para pararlos, ¿no? No pueden contenerlo, ¿no? Porque es incontenible, ¿no? Porque cuando se planteó que en relación con las pensiones en el año 95 había un pacto Toledo que iba a señalar un mecanismo gradual de liquidación paulatina de las pensiones, se consiguió relativamente contener la movilización, pero es que ahora estamos hablando de un 20% de recorte de las pensiones, ¿no? Que se va a ir materializando en los próximos años, a partir de dentro de 4 o 5... Bueno, si es que esto no se acelera, o se intenta acelerar, o decelerar, o como se diga cuando es retroceso, pero es que estamos hablando de unas magnitudes distintas. Juguemos un poquito con los datos. Zapatero recorta 15.000 millones en año y medio. Rajoy habla ayer de 16.500 millones en un año como mínimo. Y aquí parece que hablamos de miles de euros, ¿no? Miles de millones de euros como si fueran gominolas, ¿no? Y hablar de miles de millones de euros significa que cada vez que ponemos 1.000 millones más, o 3.000 millones más, o 5.000 millones más, supone que estamos rascando elementos más delicados, que más directamente afectan las condiciones de vida cotidianas. Mencioné antes el caso de Cataluña porque no es un caso cualquiera, estamos hablando de cierre de servicios de urgencia que supone un riesgo real de muerte para aquellas personas que necesitan un tratamiento, una atención inmediata, ¿no? Y estamos hablando de 15.000 en un año, y ahora hablamos de 16.500 en un año y medio, ahora en un año, es decir, prácticamente el doble, y eso supuestamente que se cumpliera un objetivo de 6,6 que no se va a cumplir, y por tanto se juega, ¿no? Y Rajoy lo decía alegremente, ¿no? Decía, hay 10.000 más por cada punto, ¿no? 10.000 más, ¿qué significa? ¿Cuántas muertes? ¿De cuántas muertes estamos hablando por cada punto de las narices, ¿no? ¿De cuántas muertes estamos hablando, ¿no? ¿De cuánta devastación? ¿De cuántas oportunidades perdidas para eso que de una forma tan simbólica, ¿no? Explicaba Millás cuando decía la generación más preparada, que era la generación, por tanto, más de prefijo de previamente parada, ¿no? Es decir, ¿cuánta más destrucción se está planteando con esas cuentas que normalmente la gente normal sin duda se marea, ¿no? Al final, ¿qué son 15.000 millones? Eso sí, es mucho, habría que poner ceros, y con qué lo comparamos, ¿no? Y simplemente lo que estamos diciendo es un escenario brutal de devastación, ¿no? Y decía que no se puede contener por la magnitud que toma la destrucción y porque esa disposición a movilizarse y a resistir es una disposición que se muestra en todos los sitios, ¿no? Y voy a acabar ya, ¿no? Citando simplemente el caso que yo conozco más. Yo trabajo en la Universidad Complutense y tenemos este debate, ¿no? Tenemos este debate y además yo creo que encarna muy bien, concentra muy bien, ¿no? Simboliza muy bien la cuestión general, ¿no? Porque las competencias
en especial las competencias financieras en materia educativa para la enseñanza superior, para la universidad, están transferidas y por tanto son responsabilidad del gobierno autonómico, ¿no? Y Esperanza Aguirre señala, desde luego, y eso lo sabemos, es indudable, ¿no?, un escenario de destrucción, de impugnación, de cuestionamiento de los derechos sociales, de los servicios públicos, de la enseñanza, de la salud, ¿no? Y en ese contexto plantea una premisa que es una premisa tramposa, es la premisa de la que yo hablaba antes, ¿no? Hay una deuda y por tanto hay que esto que siempre tantas veces nos decían, ¿no? Hay que enmarcar la discusión dentro de lo posible, ¿no? Lo que decía Thatcher, ¿no? Tina, there is no alternative, no hay alternativa, ¿no? Y en realidad lo que hay que decir es que es una premisa falsa, ¿no? Y es una premisa que hay que impugnar, ¿no? Pero el rector progresista electo, José Carrillo, hijo del viejo dirigente Santiago Carrillo, dice que no, que él acepta esa premisa, ¿no? Dice que la acepta, y como la acepta, ¿qué puede derivarse de esa aceptación? Simplemente recortes. Y de hecho hay recortes, desde luego, por el lado salarial, siempre a través de los mecanismos indirectos. Primero se rasca lo más fácil, ¿no? Llegará un momento que tendrán que tocar cuestiones más directas, ¿no? Y algo comentábamos con Jesús antes de empezar al respecto, ¿no? Pero donde atacan directamente y no es una casualidad, es en el empleo, ¿no? Es en el empleo, ¿no? Cuando, siendo más esperancista que Esperanza Aguirre, ¿no? Porque cuando se señala un escenario de tan brutal destrucción de empleo como que en el sector público solo puedan reponerse un 10% de las bajas por jubilación, en la Universidad Complutense tenemos un rector progresista que dice que en el personal de administración y servicios lo reduce al 5%. Digamos de lo que se trata, cada 20 jubilados solo se va a contratar a una persona más. ¿En qué condiciones queda, por tanto, la prestación del servicio? En el sector del profesorado, en concreto, la tasa de reposición se plantea que sea del 0%. Es decir, no hay reposición. Profesor jubilado, carga lectiva, carga de trabajo que se reparte entre los que quedan. ¿En qué condiciones queda, por tanto? Sabíamos que Bolonia era mentira, sabíamos que Bolonia era una contrarreforma educativa que preparaba el terreno para la impugnación de la universidad como servicio público, para la impugnación de los títulos, para la impugnación de la calidad de la docencia y la calidad del funcionamiento de la universidad. Pero es que además lo están poniendo en un terreno en el que directamente hoy, por ejemplo, me decían justo ayer, ¿no? En mi departamento hay una asignatura, un grupo que tiene 170 alumnos por clase. Y con 160 alumnos por clase siguen teniendo la desfachatez de seguir vendiendo una dinámica educativa con un trato personalizado y bla, 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 ¿no? Pero una destrucción de todas las bajas, se hablaba de que serían en torno a 180 trabajadores anualmente la Complutense que tendría de menos, ¿no? Y la matrícula está aumentando, ¿no? La matrícula está aumentando porque hay un segmento de población, los jóvenes, cuya tasa de desempleo se acerca al 50% y mientras tanto, y seguro que con buen criterio, tratan de formarse, tratan de estudiar, tratan de acceder a la cultura y a la formación, ¿no? Y en ese contexto, con más alumnos, ¿qué vamos a hacer? Y esta es la propuesta que hace el rector progresista. Y es la única propuesta seguramente que puede derivarse de la aceptación de esa premisa. Por eso hay que decirlo con claridad, hay que decir que a Esperanza Aguirre le exigimos la dotación de todos los fondos necesarios para cubrir la plantilla completa de acuerdo a los requisitos de una enseñanza pública de calidad, ¿no? Y al rector hay que decirle que tiene que retirar ese mal llamado plan de eficiencia, que es un plan de recortes, ¿no? Porque no hay lugar a una defensa de la universidad pública y en su caso tiene directamente la traición, ¿no? Les molesta cuando decimos que es el 29 de noviembre de 2011 es el 4 de agosto de 1914 del rector Carrillo, pero hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? Porque es una traición, porque se fue votado precisamente para lo contrario, ¿no? Y en el programa electoral no solo no incluía ningún recorte, sino todo lo contrario, ¿no? Y está atacando el empleo. Y atacar el empleo significa no solo atacar las condiciones, sino que significa también, y esto es dramático en la Universidad Complutense, significa cercenar las posibilidades de que la gente joven que está formándose pueda quedarse como profesor. Y es tan disparatado como que directamente la Universidad Complutense tiene un programa de formación por el cual paga un salario durante 4 años a estudiantes para que se formen. Y cuando llegan los 4 años les pega una patada en el culo. Y de hecho, la gente formada con el dinero de la Universidad Complutense se aprovechan las universidades privadas que tienen gente formada sin haber gastado ni un duro. Una cosa disparatada, ¿no? Una cosa de que cuando constantemente nos plantean la idea de la gestión privada como referente, incluso en los pocos elementos en los que pueda esta ser efectivamente un referente, que es que si uno forma a alguien especialmente para luego aprovechar dicha formación, esto se dilapida de una forma miserable, ¿no? De una forma terrorífica en lo económico, en lo social, en lo educativo, en todo. Lo último que digo, porque había dicho que acababa, me extendí un poquito más, disculpas, es lo siguiente. Tenemos ese debate. Yo estoy en la ejecutiva de comisiones, una sección importante en la Complutense, somos 800 afiliados, ¿no? Y tenemos un debate, ¿no? Tenemos un debate y además hay que decirlo y se puede decir abiertamente, tenemos un debate y no pasa nada por constatar que en el ámbito sindical hay posiciones políticas distintas en relación con cómo debe ser conducida la acción sindical, ¿no? Y concretamente yo estoy en una posición minoritaria y digo a veces, ¿no?, que hubo 2 candidaturas y suele molestar, ¿no? Y yo creo que desde luego que plena unidad si es para defender el empleo, los salarios y rechazar los recortes, ¿no? Ninguna unidad, evidentemente, si es para aprobar, ya sea por lo vaginis o por detrás, cualquier mecanismo que recorta, siempre derivados de esa premisa falsa de la que hablaba, ¿no? Pero lo interesante es que a medida que ampliamos el círculo concéntrico al cual nos referimos, de la ejecutiva al pleno de sección, del pleno de sección a la asamblea,
se muestra más inequívocamente la imposibilidad de contener la disposición de la gente a resistir, ¿no? Eso es un tema muy interesante, ¿no? A medida que ampliamos el círculo concéntrico, cada vez es más claro, ¿no? Y en el Pleno hubo una reivindicación fundamental, el Pleno de Comisiones que se convocó, aunque no todo el mundo estaba muy de acuerdo en que eso era una cuestión decisiva y urgente, ¿no? Y había esa discusión, ¿no? Y el Pleno, la posición fundamental en el Pleno, aparte del rechazo, desde luego, ninguna complacencia, digamos. Además de eso, planteó la exigencia en la Asamblea, ¿no? Y en la Asamblea el debate es qué hacer, ¿no? El debate no es en qué consiste, lo sabemos, es inequívoco. Y además casi podríamos atajar y saltarnos, ¿no? Con esa premisa de que hay una deuda ineludible que hay que ir afrontando, ¿qué se va a poder esperar de ello, ¿no? Pero en la Asamblea la gente lo que planteaba era justamente dirigirse a los responsables, ¿no? Y hay que decir que el plan de eficiencia de la Universidad Complutense, el mal llamado plan de eficiencia, en realidad plan de recortes, es, podríamos decir, el plan Esperanza Aguirre, José Carrillo, ¿no? Y hay que decirle a los dos, ¿no? Cada uno en su terreno, que deben dotar los fondos, Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad Autónoma, retirar el plan de eficiencia, José Carrillo, rector de la Universidad Complutense. Yo creo que lo que se plantea en la declaración, ¿no? Este Comité Internacional Permanente no es una cuestión cualquiera, ¿no? A veces leemos tantas declaraciones, tantas conferencias, ¿no? Que parece que, no sé si lo dijo Napoleón, siempre a Napoleón se le atribuye casi todo, si no es a Churchill, ¿no? Pero bueno, que para no hacer algo había que convocar una comisión, ¿no? No es una cuestión cualquiera, ¿no? Mecanismos de enlace, mecanismos de coordinación entre eso que yo trataba de mostraros casi de forma gráfica lo que significaba, ¿no? Estar allí en Argel, en esa conferencia, ¿no? Ese que si uno además tiene cierta sensibilidad en relación con estas cuestiones será realmente impresionante y emocionante, ¿no? Eso no es solamente, evidentemente la conferencia como tal, 10, 11 y 12, tiene un significado importante, ¿no? Pero ni que decir tiene que no es un punto final, todo lo contrario, ¿no? En realidad serían 2 puntos, ¿no? 2 puntos para ver qué sigue a continuación, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la posibilidad de vincularnos, no solo internamente, a escala del Estado español, del Reino Español, de como queráis llamarlo, ¿no? Sino también desde el punto de vista de esa coordinación internacional, señala un elemento decisivo, ¿no? Un elemento decisivo, ¿no? De hecho, es muy interesante que uno de los ejes, no he mencionado de ello, lo cuento rapidísimamente, uno de los ejes que se planteaba era precisamente la situación argelina, ¿no? Y la situación argelina tiene que ver precisamente con, lo dije al principio, con la constitución del movimiento obrero de una forma tan potente como que hay un partido obrero de masas, digamos, ¿no? Un partido obrero, ¿no? Y un sindicato como la UGTA, ¿no? Y en ese contexto el gobierno argelino mira con mucha atención qué pasa con la lucha de clases en Argelia y mira con muchísima atención qué pasa al lado, ¿no? Qué pasa en los países de al lado, ¿no? Y en ese sentido la referencia de este Comité Internacional Permanente de Vigilancia y Alerta no es una cuestión cualquiera, no es precisamente el mecanismo del que podemos dotarnos para hacer presente que efectivamente los gobiernos tienen que mirar alrededor, porque cuando a veces se plantea de una forma tramposa, muchas veces de una forma economicista, ¿no? Que no podemos exigir la retirada del euro. ¿Cómo que no? ¿Qué podríamos exigir si no, no? Que no podemos exigir la retirada de la deuda. Que si no, ¿no? Yo tuve la ocasión, ¿no? De debatir en el marco de un evento que organizaban el 15M al respecto, ¿no? Y hubo un momento muy llamativo, ¿no? Porque cuando yo planteé el repudio de la deuda, ¿no? Me respondieron con una frase en la que dijeron 4 veces la palabra previamente, ¿no? Entonces yo les decía, ¿no? Que si sumamos todos esos previamente, al final conseguiremos que nunca se rechace la deuda, porque al final es lo que se plantea, ¿no? Entonces yo creo que hay que decirlo con toda claridad, hay que exigir la retirada del euro, claro que sí, la retirada del euro, y no es una decisión economicista, y se dice, entonces ¿qué pasará con la inflación y qué pasará? Hombre, pues desde luego que si conseguimos retirar el euro, que no será solo en España, que será en el conjunto de los países, porque esa es la referencia, un mecanismo de acción colectiva de los pueblos y de las naciones de Europa contra la injerencia y contra el ataque que supone la moneda única y esta impugnación de la democracia, ni que decir tiene que estaríamos en un escenario muy distinto, donde el problema de la inflación se me ocurren muchísimas medidas muy fáciles de tomar para controlar la inflación. El problema de los tipos de interés se me ocurren medidas muy fáciles de tomar si hay la voluntad política para hacerlo, ¿no? Nada más, muchas gracias. Bueno, yo soy Luis González, soy miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras.